Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un episodio muy especial de La Pulidora, donde vamos a hablar de una obra de arte que posiblemente a ningún parquetista deja indiferente. No es otra que los acuchilladores de parquet de Gustave Caillebotte. Una pintura que se ha convertido en todo un símbolo para los parquetistas. Y hablando de parquetistas, ¿sabéis que el término parquetista no se encuentra en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española? Yo esto lo hablaba en el capítulo 94 de este podcast, que os dejo enlazado en las notas del podcast. Pues bien, nuestro compañero Raúl de Pascual Parquet, que ha venido varias veces al podcast, que colabora habitualmente, pues Raúl ha iniciado una campaña para pedir a la RAE que incluya el término parquetista dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Una iniciativa a la cual Infoparquet y yo personalmente me uno y colaboraré todo lo que pueda para que llegue a buen fin. Pronto vendrá Raúl y estaremos y hablaremos de todo el proyecto y de la campaña y de cómo va todo. Pero de momento os animo a que vayáis a los enlaces que os dejo en las notas del podcast y os leáis la campaña, veáis el vídeo y que lo compartáis en vuestras redes sociales, a compañeros, a amigos. Necesitamos la mayor difusión posible. Y todo, que si podéis, que le pongáis el hashtag Yo Soy Parquetista. Dejamos esta maravillosa campaña y sigamos con nuestro protagonista de hoy, que es el cuadro de Gustave Caillebotte. Corrían tiempos de la Revolución Industrial y de las grandes transformaciones urbanas en París, y en 1875 un joven pintor de 27 años decidió hacer algo insólito para la época: convertir en protagonistas de su obra de arte a unos trabajadores urbanos. 3 hombres semidesnudos puliendo o más bien acuchillando completamente a mano. Podría parecer algo simple hoy en día, pero en aquella época hay que tener claro que representar a la clase trabajadora en una obra de arte era algo prácticamente revolucionario e inexistente. Lo que Gustave Caillebotte no podía imaginar es que casi 150 años después, su cuadro, Los acuchilladores de parquet, o Les raboteurs de parquet, en francés, se convertiría en la obra de arte más emblemática para un oficio entero, el nuestro. No hay escuela profesional, taller o empresa relacionada con el parquet que no tenga una reproducción de esta obra o que no haya utilizado como un símbolo del trabajo bien hecho, de la artesanía y de la dignidad del oficio. ¿Pero qué hace esta obra tan especial para nosotros? ¿Por qué ha logrado tener un hueco en nuestro corazón y ser un referente y un símbolo de nuestro oficio? Hoy vamos a descubrirlo junto a un artesano del parquet con el que hablaremos de esta obra y símbolo, y de su recreación real en la WordCamp Parquet de 2023, y que Emilio Manzano estuvo allí. Para entender mejor el valor de esta obra, tenemos que conocer primero a su creador. Gustave Caillebotte nació en París en 1848, en el seno de una familia adinerada. Su padre había hecho fortuna en el negocio textil y como proveedor de ropa militar. Esta posición privilegiada le permitió a Gustave dedicarse a sus 2 grandes pasiones, la pintura y el mecenazgo artístico. Aunque hoy es reconocido como uno de los grandes pintores impresionistas, en la época, Caillebotte era más conocido como coleccionista y mecenas. Usó su fortuna para apoyar a otros pintores como Renoir, Degas o Monet, comprando sus obras cuando apenas eran valoradas y financiando sus exposiciones.
Pero volvamos a nuestra obra estrella. En 1875, Caillebotte pintó Los acuchilladores de parquet, mostrando a 3 trabajadores en plena faena, usando técnicas de la época para lijar un suelo de madera con cuchillas manuales. Lo interesante es que este cuadro, que hoy consideramos una obra maestra, fue inicialmente rechazada por el jurado del Salón de París, el evento artístico más importante de la época. ¿Y sabéis por qué lo rechazaron? Por considerar que el tema era vulgar e indigno para entrar en una exposición oficial. Sí, habéis oído bien. El trabajo artesanal que todos nosotros realizamos con orgullo día a día era considerado demasiado ordinario para ser representado en el arte. Esto no desanimó a Caillebotte, quien decidió exponer su obra al año siguiente, en 1876, en la segunda exposición de un grupo impresionista, de la que además fue el principal impulsor y financiador. La pintura ha tenido un largo recorrido desde entonces. Pasó por el Museo de Luxemburgo, luego fue al Louvre, a la Galería de Genou de Paun y finalmente desde 1986 se encuentra en el Museo d'Orsay de París, donde cualquiera de nosotros puede ir a admirarla. Pero vamos a mirar con detalle qué es lo que vemos en este cuadro. La escena muestra a 3 hombres trabajando en el suelo de una habitación burguesa, que según los expertos probablemente era el propio estudio de Caillebotte en la calle Mironesmil de París. Los 3 trabajadores están semidesnudos, con el torso descubierto, de rodillas sobre el suelo, cada uno en una fase diferente del proceso de acuchillado. Uno parece que raspa hacia adelante y el otro lo hace hacia atrás. Y un tercero parece estar preparando la herramienta. La luz entra por una ventana al fondo, iluminando sus cuerpos musculosos y creando un juego de luces y sombras sobre el suelo de parquet. Lo que llama poderosamente la atención es la perspectiva utilizada por el pintor. Caillebotte nos sitúa un poco por encima de la escena, como si estuviéramos observando el trabajo desde una posición elevada, como de pie. Esta perspectiva acentuada se refuerza con las líneas del parquet que convergen hacia el fondo de la habitación. Y fijaos en un detalle que seguro que a muchos os habéis notado. En primer plano hay una botella de vino. Este pequeño elemento nos habla del esfuerzo físico de este trabajo y de cómo los trabajadores necesitan hidratarse durante la jornada. Un detalle costumbrista que humaniza aún más la escena. Lo realmente de esta obra, y por lo que supuso una ruptura de su época, es que Caillebotte dignifica el trabajo manual urbano. Hasta entonces, la pintura realista era común representar a campesinos, trabajadores rurales, como en las obras de Millet o Courbet. Pero los trabajadores de la ciudad raramente habían sido protagonistas de una obra de arte. Fijémonos además cómo Caillebotte representa los cuerpos de estos trabajadores. No los idealiza ni los embellece artificialmente, pero tampoco los degrada. Sus torsos musculosos recuerdan incluso a los de los dioses de una pintura clásica, pero realizando un trabajo cotidiano. Es una forma de elevar la dignidad del trabajador manual, algo que todos los que nos dedicamos al sector del parquet podemos agradecer profundamente. Y precisamente hablando de cómo este cuadro ha trascendido a través del tiempo, os quiero contar algo apasionante, algo que durante el encuentro anual de la WordCamp Parquet en Hungría, un evento donde nuestro invitado de hoy, con el que vamos a hablar a continuación, Emilio Manzano, estuvo presente. Durante este encuentro, un profesional italiano, Giovanni Sognozzi, tuvo la idea de recrear la escena del famoso cuadro en el Palacio de Obispo del Győr, junto a sus colegas Giovo Brambini y Pietro Belloni, presidente de la Asociación Italiana de Ebanistas. Posaron imitando las posturas de los acuchilladores originales. Emilio, que estaba presente durante esta recreación histórica, fue testigo de un momento muy especial para nuestro sector y que precisamente por eso hoy está aquí con nosotros, para compartir no solo su experiencia en ese momento, sino también su amplio conocimiento sobre las técnicas tradicionales de acuchillado y barnizado que vemos representados en la obra de Caillebotte. Hola Emilio, bienvenido a La Pulidora. Buenas tardes, Juan Carlos.
una vez más, gracias por invitarme y espero que nos salga un podcast muy ameno y muy entretenido. Bueno, la idea es hablar de este cuadro, ¿no? Que a todos nos genera como mínimo emociones, ¿no? Y nos enseña cómo se trabajaba en la época, ¿no? De dónde venimos. Sí, por lo menos que es importante. Es algo que nos representa. Muy bien. Además, tú estuviste presente en la simulación o recreación que se hizo de este cuadro, ¿no? En la WordCamp del 2023, ¿verdad? Tú estabas ahí detrás de las cámaras. Sí. Bueno, te quiero decir que hay más fotografías con los mismos gestos o las mismas posturas con el resto de participantes. Lo que pasa que, bueno, esto fue una iniciativa de Pietro Belloni, que junto con Giovanni y Giorgio, que son otros 2 italianos que participaron en el WordCamp, pues lo recrearon. Sí. Nos pareció súper chula la idea y les apoyamos. Ahí estuvimos con ellos en bambalinas, estábamos por detrás y les dábamos instrucciones para sus posturas y tal. Bueno, fue bonito. Además es una idea muy original. Sí, la verdad es que sí. Fíjate si es original y chula que ha dado para un podcast, ¿no? O sea, estamos aquí hablando del cuadro y del significado y de esa recreación que yo cuando la vi, que no la había visto hasta hace poco, hasta hace poquito no la había visto, digo, ostras, qué chulo. Tú intentaste hacer algo parecido, ¿verdad? Cuando estabas con tu hijo en la tienda, ¿verdad? Bueno, al final es la imagen de un acuchillador. O sea, es lo que nos representa. Yo, como la tienda la hicimos toda a mano y está acuchillada, hicimos una fotografía. Ya era al final, prácticamente. Estábamos súper agotados. Pero bueno, Conchi, mi mujer, que estaba con nosotros, dijo, pues vamos a hacer una foto como la que hicisteis en Hungría y tal. Y así la tenemos. Y bueno, quedó chula. A nosotros nos gusta. De hecho, ha salido en alguna publicación también. No es común ver este tipo de trabajos a día de hoy y menos representarlos de esta forma. Claro. Si te parece bien, bueno, pondremos, aparte de, lógicamente, el cuadro original, también pondremos la recreación de la WordCamp de Hungría y también, si quieres, tu imagen en las notas del podcast para que los oyentes pues, puedan ir a la publicación y verla. Como quieras, no me parece bien. Pues la verdad es que, bueno, ya hablemos y ya publiquemos tu tienda, que también me parece impresionante. Pero bueno, respecto al cuadro, lo que se ve en el cuadro, lo que se ve, que vemos todos, que son 3 parquetistas, ¿no? 3 trabajadores, 3 acuchilladores de la época, acuchillando a mano el suelo. ¿Eso era así? O sea, tal como lo describió, lo dibujó Chaillebot, se hacía o se hace, porque tú todavía no, tú trabajas con esas técnicas hoy en día. Sí, es fiel, la representación es fiel al trabajo tal y como se hacía en la época, con la herramienta y con los acabados que había, representa el oficio de aquella época. Es una recreación muy, muy fiel, tanto en el cuadro original como en la fotografía que se hizo. Además se aprecia también pues el trabajo, el sufrimiento que llevaban, ¿no? En esa época trabajar de esa forma, que es una labor, pues bueno, tienes que estar de rodillas. No creo que llevaran rodilleras. No, como mucho algo mullido. Algo sí, algunas. No creo, pero bueno. No sé si habían espumas o plumas. Un trozo de saco o lienzo. O saco, sí. Que no creo que llevaran ningún tipo de protecciones. Y se les ve acuchillando, sí. Y hay un detalle que se comenta que no se pudo hacer en la recreación de los amigos italianos, que era la botella de vino. ¿No? Que está ahí como puesta y significa muchas cosas, porque hoy en día beber en el trabajo no se puede. No es normal que tengamos una botella de vino ahí y venga, ¿no? Bueno, supongo que si hubiéramos tenido, no debería serlo.
Si hubiéramos tenido en aquel momento aunque hubiera sido un envase vacío, se hubiera puesto la botella. Pero ten en cuenta que el lugar donde se hizo esa fotografía y donde se hizo el WordCamp en el 2023 era el Palacio Episcopal de Győr, una ciudad al noroeste de Claro. Hungría. Y evidentemente ni se podía fumar, de hecho yo creo que nadie fumamos, ¿no? Pero bueno, era una de las Ujú. normas que nos impusieron, ni fumar ni beber. Alcohol no ha habido nunca en el WordCamp en las horas de trabajo. Después, cuando acabas, pues la gente se toma sus Sí, claro, cervezas. claro, claro, Pero claro. primero, no se encontró un envase que no hubiera sido ningún problema el haberlo puesto para ser más fieles a la Ujú. recreación. Pero bueno, tú lo has dicho, a día de hoy eso tampoco está permitido. Creo que ahora es uno de los Claro. elementos del cuadro que sobra en la actualidad. Bueno, yo creo que le da un... Pero Sí. Bueno, el original yo creo que le da ese punto de que, bueno, pues tenían ahí para hidratarse y para, sí, bueno, era una el forma de vino llevar, de soportar un trabajo tedioso. Oye, pues te ibas tomando tu traguito de vino y te iba ayudando, ¿no? Porque ibas acuchillar un haciéndote... suelo es lleva mucha labor y sufres Ujú. mucho. La postura es o sea, es muy jodido acuchillar un suelo. Te tiene que gustar. A mí me gusta y lo hago y me canso pero bueno, acabas satisfecho. Pero Sí, se disfrutas, disfruta se te mucho. nota. Y brazos, tienes que tener mucho brazo y resistencia física, porque claro, al cabo de una hora te levantas y dices, anda y Yo adiós. tengo compañeros porque esta técnica en España no está, ya se ha perdido, ¿no? Nosotros estamos, Ujú. ya me conoces, y una de mis motivaciones para seguir con todo esto es conseguir recuperar las técnicas que se han utilizado en otros siglos. Y en Ujú. Bélgica y en Holanda es una labor el acuchillado que está a la orden del día. O sea, todavía se construyen pisos de parquet y se acuchillan a mano. Pues porque es un trabajo que está muy valorado y la gente lo aprecia mucho. Entonces, bueno, pues si hay alguna persona que quiere acuchillar su parquet, en estos países, sobre todo Alemania y Austria, quizás no, pero en Bélgica, los países, lo que conocemos como Países Bajos, a Holanda, Bélgica, a día de hoy casi toda la gente tiene la suficiente habilidad e información para poder hacer un solo acuchillado. Todos mis compañeros que Ah, son de bueno. esa zona, todos hacen suelos acuchillados. De hecho, son Ujú. los que me hicieron Por- recuperar las ganas, ¿no? Y estoy súper ujú. agradecido, porque al final, cuando ves un suelo acuchillado realmente hecho a mano, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos con los suelos que estamos instalando ahora. Con la... Ujú. Bueno, eso se empezó a perder quizá cuando llegó la La revolución revolución industrial, ¿no? La industrial, sí. maquinaria. A ver, ten en cuenta que las máquinas lo que hacen es quitarnos mucho trabajo físico. Entonces, si tú tienes una Ujú. herramienta que te ayuda y que no hacer tu trabajo, que en cierto modo es más perfecto. Si Ujú. dominas bien la herramienta, pues haces unos trabajos perfectos. Pues eso ayuda y evidentemente todo esto se ha ido perdiendo. Y luego también estamos en un país donde parece que todo lo antiguo no tiene validez, ¿sabes? Entonces, pues bueno, los profesionales que han ido incorporándose al sector, pues han optado por ir hacia adelante y no han mirado nunca atrás. Y creo que es el momento de Bueno, recuperar todo esto, ¿eh? puede ser complementario, ¿no? Claro, El trabajar puede ser complementario, puedes saber una técnica y saber la otra, y dependiendo del cliente, las exigencias de la obra o del sitio, ¿no? Porque dependiendo dónde, para cuchillar un multicapa no vas a hacerlo así, para algo más especial, ¿no? Que el cliente entienda que es mm, una técnica diferente, es un acabado diferente, ¿no? Aunque se podría, ya lo sé, que se podría hacer un multicapa también, te ¿no? sorprendería el ver un multicapa acuchillado a mano. ¿Sí? Sí, Ostras. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que nos ofrecen los acabados industriales. Sabes que todos los Sí. fabricantes, pues cepillado a mano, envejecido, todo eso te lo hace una máquina. Y al final es un patrón que se repite. Esto es como el laminado. Cuando tú compras un laminado, sabes que dentro del paquete hay 8 piezas diferentes, pero no hay más. El siguiente paquete tiene las mismas ocho Mm, piezas. Pues en un ujú. acuchillado industrial,
elaborado de un parquet multicapa que te venga de fábrica, es lo mismo, pero no se repiten dentro de un paquete, no se repite, o sea, es que se repiten todas las piezas. Ahí no hay 8 piezas diferentes y en el siguiente paquete hay las mismas 8 piezas. No, es que las 8 piezas son iguales. A mí yo tengo muestras que me han traído de algún proveedor y tal, mira, tenemos un suelo cepillado de fábrica y tal, y tú te traen 3 o 4 piezas, las colocas, son las 4 piezas iguales. Evidentemente no es la misma estructura, no es la misma madera, tiene su beta, Ujú. pero el acabado es exactamente el mismo. O sea, tienen el golpe en el mismo sitio, la marca en el mismo lugar, y dices, esto no. Entonces tú cuando haces un trabajo de estos, instalas un multicapa prelijado y Ujú. lo acuchillas, hostia, eso es la bomba. Brutal, ¿no? La La textura, el variedad de... tacto, Claro, no tiene nada que ver. La tienda es lo que tiene. A la gente le llama mucho la atención, ¿sabes? qué Porque chulo, luego visualmente es muy bonito. claro. Y luego esta otra parte del cuadro que no sale, porque se ven acuchillando, que es el barnizado, que también era una técnica, o es una técnica que tú usas también, Hmm. que es un barnizado también artesanal, ¿no? Que eso no se ve en el cuadro, pero bueno, sería el siguiente paso si siguiéramos con la historia del cuadro, ¿no? Si pudiéramos Sí, animar ese cuadro un poco, el siguiente paso después de haberlo acuchillado era barnizarlo, ¿no? O aplicarle los barnices de la época. ¿Cómo eran esos los barnices? barnices ¿Cómo? no eran barnices, eran ceras. O sea, eran Ceras, ceras ¿no? naturales y fabricadas muy artesanas también. Y la aplicación es muy similar, o sea, es de rodillas, untas un paño y a frotar al suelo. O sea, también es un Apaño. trabajo tedioso y con mucha labor. Y luego el lustre, en Bélgica no se hizo, uy, perdona, en Hungría no se hizo, pero en Bélgica utilizamos herramientas para lustrar la cera y los suelos aceitados y tal de la época y es muy singular. Tengo alguna fotografía que te podría hacer llegar porque Sí, aplicabas la cera a mano y luego pues con un útil de la época es como no sé cómo explicarte, como un contrapeso o una herramienta muy pesada con un te he fieltro perdido. en su Ahora. superficie. ¿Se ha cortado? Se ha cortado, pero creo que se graba online. Vale. No, no hay problema. Yo Pues no estaba bueno, hablando. es una herramienta muy singular. Lleva un mango la puedes girar en todos los sentidos. Bueno, bien, es súper pesado y con eso, pues al final lo que haces es ir frotando por la superficie, ¿sabes? Y sacándole brillo. En Hungría al final acabamos utilizando una monodisco porque ya se nos hizo muy tarde, Claro. íbamos muy justos de tiempo y aplicamos, el evento terminaba un viernes por la tarde y el viernes por la tarde estábamos aplicando la cera. Y el sábado por la mañana los que nos quedamos allí, pues fuimos unos cuantos a pulirla, a darla brillo. Pero Sí, vamos, sí. todo hecho de rodillas, a mano, frotando, sacando músculo, ¿sabes? Es lo chulo. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado todo, Emilio, eh? Sí, ¿Cómo ha cambiado? ¿Para bien o para mal? Depende, depende cómo lo no, veamos, ¿no? bueno, al final, oye, hay que mirar lo positivo de cada cosa. Estamos en otro siglo y Hmm. estamos con otras técnicas. A mí la pena que me da, pues que, bueno, por lo menos la gente no lo conozca, ¿sabes? Bueno, Nosotros ahora estamos intentando, y bueno, pues se puede hay hacer algo. bastantes cositas por ahí, a ver si conseguimos que la marquetería se vuelva a conocer este tipo de acabados naturales. Bueno, hay gente por ahí que está interesada y no sé si llegaremos a hacer alguna cosa, pero por lo menos toda la gente que quiera aprenderlo, si tienen la necesidad, que cuente conmigo. O sea, no tengo Ujú, ningún inconveniente en que todas estas cosas se conozcan y la gente lo practique. ujú. Yo lo más parecido que vi era mi tío, tenía una cuchilla y hacíamos los rincones a mano con aquella cuchilla con la hoja invertida, ¿vale? Aquella cuchilla ya no sé ni dónde está. Yo si Y necesitas herramientas, yo te la puedo, porque además las cuchillas las fabricamos nosotros. Son sí, hojas, bueno, sí, el acero sí, es de las hojas de la sierra de cinta, sí, y cuando ya quedan, que ya no se pueden afilar o tal, pues simplemente vas cortándolas en piezas
y las pones en un soporte, en un mango, ¿sabes? Y esas las fabricamos nosotros. La tienda, cuando la acuchillamos, todas las hojas que Es utilizamos las decir, hemos fabricado nosotros, las hemos afilado bueno, pues y al final como se no hacía en la compramos época, nada. ¿no? Primero porque no encuentras todo lo que ves ahora en el mercado, en ferreterías y tal, de cuchillas para acuchillar madera o para rascar madera, los metales son muy blandos, no valen, ¿sabes? O No sea, vale. no se puede, con Sí, esa sí, herramienta no se puede trabajar. Si quieres comprar herramienta ya. para cuchillar parqué, hay algunas empresas especializadas en Centro Europa. En Alemania, en Austria, en la República Checa, sí que hay ferreterías que te las venden, pero no tiene nada que ver. Es lo que tú conoces, lo que tenía tu tío, seguramente, ¿sabes? Pues Sí, bueno, sí, sí, era un mango con igual que una tú, plancha. sí, sí, un mango de madera que te lo puedes fabricar tú y luego, pues, le haces una hendidura y con un par de tuercas para sujetar la hoja y la hoja Así pues era. es que no tiene más. Yo tengo muchas Sí, sí. pulidoras joyas de vendía las cuchillas para hacer los rincones, porque yo creo que cuando hablamos de yo hacía los rincones a cuchilla y tal, pues todos los que llevamos más de 30 años en el oficio las hemos Lo utilizado han y visto. las hemos Sí, y las escaleras, los frentes de escalera, porque claro, las radiales que utilizábamos, los platos eran muy grandes, no te cabían en el frente, pues todo acuchillado debajo de los radiadores. De sí, sí, hecho, sí, sí, sí. yo así es como empecé a cuchillar, pero la técnica la he depurado, pues eso, desde que estoy en el volcán, sabes que habitualmente es lo que se hace. Los acabados de todos los proyectos normalmente van todos así. Y últimamente más. Últimamente ha Claro. derivado a trabajar pues sin herramientas eléctricas, todo a mano y bueno, y si se utiliza la herramienta eléctrica simplemente es porque no hay tiempo para poder fabricar las cosas y simplemente es como ayuda, ¿no? O sea, como un pequeño impulso para que el proyecto pueda salir adelante. Si no, sería todo a Claro. mano. Muy bien, pues yo qué sé, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de este cuadro y de, bueno, de lo que significa y de la técnica, que me parece apasionante, de verdad. No sé, si quieres hablar algo más o comentar alguna cosita más. Pues nada, Hablaremos, te lo dije el otro día, de hablar un podcast de la evolución, ¿no? De quizá del oficio. de las pulidoras, ¿verdad? Sí. Hombre, también ha cambiado Hacer mucho. otro capítulo. El tema de los acabados, la herramienta y tal ha evolucionado muchísimo. Ahora estamos en un momento dulce. O sea, ahora el que haga un piso Sí, mal lijado es porque es un trazas. sí, Porque la herramienta ya te ayuda sí, muchísimo. Cualquiera puede lijar un sí, sí. parquet sin ningún problema. ¿Sabes? Que no lo descubran Un las poco de grandes maña. superficies porque si no, te alquilarán las máquinas y Lo que nos dejaremos ya de falta. lijar parquet. Sí, lo que nos falta. Pero Bueno, ya han cualquier empezado, ¿eh? herramienta y todas las herramientas son buenas. El Ujú. Bueno, pues oye, mercado está como está, las marcas compiten por tener la mejor herramienta, pero al final todas las herramientas derivan en una cosa, un sistema de lijado planetario o un sistema de lijado por banda y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, a día de hoy con la tecnología que tenemos, los parques quedan muy bien. Entonces, sí, sí. como ya es muy fácil hacerlo, pues tenemos que volver a lo de antes, a lo difícil, A lo a de lo antes, sí, jodido. sí. ¿Para qué? Pues para que cuando tú veas un suelo acabado, hostia, pues te salga esa cosilla, ¿no? Dices, joder, esto lo he hecho y lo he hecho así y qué bien queda, qué bien queda. Porque Sí, además es sí. curioso, Bueno, o pues sea, yo, perdona, bueno, dime, no, dime, dime. Dilo, dilo. que cuando Acaba sales tú. por ahí y ves, sabes que salgo habitualmente con el tema del WordCamp bastante por Europa, ¿no? Y visitamos sitios donde, sobre todo la marquetería y los suelos, y cuando los ves dices, hostias, están de puta madre. Y simplemente saber que eso se ha hecho de esa forma y ver cómo están, pues porque están de puta madre. O sea, es que, hombre, no tienes la planimetría, ¿no? De una lijadora, pero Claro. la textura, el acabado, el tacto y luego la cantidad de años, el mantenimiento que han tenido esos suelos, no tiene ninguna envidia. O sea, eso no lo vas a conseguir nunca con una Ujú. herramienta. Y con la No, tecnología que claro. tenemos ahora, pues al final tendremos otro tipo de acabados, haremos cosas muy chulas, será muy fácil trabajar, pero no. O sea, esto es otra cosa, esto es otro mundo, otra historia. Esto es romanticismo. Bueno,
Bueno, pero hay que mantenerlo, ¿no? Al final son Claro. nuestro oficio, nuestros comienzos. Yo creo que Y lo hemos hablado muchas veces, no tenemos una escuela de formación, aprendemos de la prueba y el error, ¿sabes? Y el oficio a veces se nos atraganta por esto, porque no hay nadie que nos ya, quiera o nos dé o nos transmita conocimientos. Yo, en cierto modo, me siento afortunado porque, bueno, conoces gente y tienes la oportunidad de practicarlo, ¿sabes? bueno, la verdad es Pero me que gustaría que cualquier profesional, pues mira, oye, el que quiera que se ponga en contacto conmigo, que yo le ayudo. O sea, si se trata de conseguir que esto salga para adelante y que estas técnicas no se pierdan, quizás seamos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, ¿no? Ofrecernos a que los demás puedan es venir exactamente lo que a te iba a pedirnos decir, ayuda. que quizás no tenemos que montar nosotros al final, ¿no? Sí, no nos va. Bueno, estuvimos hablando el otro día de un curso que hay ahora por ahí y bueno, ya sabes mi opinión. No es el Bueno, momento de hablar de esto, pero no, dejémoslo mm, para otro que tenemos ahí pendiente también hablar de eso es largo y tendido. los cursos que se hacen, ya sabes cómo son. Las asociaciones, ya Sí, sabes cómo van. Yo salgo por ahí y conozco, pues joder, los americanos. Pues una asociación que claro, son es miles de brutal. instaladores, formación constante, Formación continua. Sí, continua, sí, o sea, sí. tienes para todo, para todo. Pero vas a Sí. Italia y pasa lo mismo. O sea, a lo mejor no son muchísimos asociados, pero son miles de asociados. Ujú. Y tienen dos, Sí, sí. dos asociaciones importantes. En Alemania, tres cuartos de lo mismo. Te vas a Austria, lo mismo. ¿Sabes? Es más, el WordCamp de este año tiene un hándicap. Se celebra en Viena y tenemos un problema. Como el patrocinio, o digamos que el que ha puesto el dinero, y debe ser una cantidad importante, no sabemos el presupuesto, pero pensamos que es una cantidad importante, y el edificio está protegido por patrimonio austriaco. eh, no sabemos quién podrá participar porque está exigiendo la gente que está viendo, la gente que se ha inscrito y tal, los profesionales austriacos están exigiendo que haya formación titulada. No Vale. tenemos nadie. Si no es en Alemania o es en Austria, en el resto de Europa, en España, por supuesto, ni en España, ni en Italia, ni en Portugal, no tenemos nadie. No tenemos escuelas, no tenemos nada, no tenemos títulos. A mí me han llegado a ofrecer un título, la Escuela de Formación Profesional aquí, para poder participar en el WordCamp. Simplemente es un título, bueno, pues te dan un título honorífico, lo que sea. ¿Para qué? No. Si realmente tenía Ya. que ser un título conseguido pues con esfuerzo, ¿no? A mí de que me pongan en un diploma que soy maestro parquetero, como dicen ellos, no me sirve de nada. Pues ese es Bueno, el problema. hablaremos de La eso formación. más adelante. Y, y nada, oye, gracias por venir a hablar del cuadro. Gracias. Te emplazo Pues a grabar más veces, ¿vale? ya sabes Porque que cuando quieras. me pareces una persona, primero, que cuenta lo que siente y lo que sabe, y luego que sabes mucho. Llevas muchos años y has tocado mucha máquina, mucho suelo, y se agradece poder contar contigo para hablar de diferentes temas, de verdad. Pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que todo lo que necesitas o necesites, Nos, aquí estamos. nos escucharemos pronto. Ya lo sabes que tenemos ahí Sí. pendiente hablar de cómo ha evolucionado esto, ¿no? Un Y poco. bueno, a lo mejor hoy en un futuro pues podemos dar un poquito de formación, aunque sea por estos medios, ¿no? A la gente le podría Bueno, interesar. ahí Ayudarles, hay algo. A ver, ayudarles, sí, intentar ¿sabes? ayudar, que al Porque final también hay más lo que pasa es que profesores. también nos tienen que apoyar. Tenemos que tener apoyos también para hacer eso. Nosotros Eh, solos es complicado. estamos en España. Ya. España es diferente. Es diferente. Pues bueno, oye, con Sí, sí. ganas, pues todo Poco a se poco. consigue. Poco a poco, ya sabes que yo por lo menos intento hacer cosas diferentes, cosas para el oficio, y ahí estoy. Y cuesta, pero bueno, lo Sí, conseguiremos. Ya verás cómo tendremos un futuro. No sé si el pero año bueno, has conseguido un 2100 aliado, ¿eh? o Con antes. tu forma de ser, ya te lo dije. Al principio no entendía tu proyecto Bueno, y
en aquella conversación que tuvimos. Sí, nos conocimos, sí. Que nos conocimos y tal, y bueno, al conocernos personalmente yo creo que nos hemos Sí. acercado más. Y bueno, yo valoro mucho lo que estás haciendo. Si no, sabes que soy Bueno, muy claro. O sí, sí, sea, sí. igual que te pude ser crítico en un momento porque no entendía el proyecto, ahora te digo lo que siento. O sea, estás haciendo un esfuerzo muy importante. Y además es una cosa Muchas que gracias, creo que es Emilio. necesaria. Así Sí, yo creo que que también. te animo a Yo seguir creo adelante y que hay que sabes que lo unificar, que te ¿no? podamos ayudar. Y pienso que hay más gente que está de tu lado, ¿eh? O sea, muchísima gente se está poniendo de tu lado, porque al final esto es constancia. Y poco a poco nos acabaremos creando una buena comunidad. A ver si es Esto, verdad, eso se esto, trata. Una esto es comunidad seguro. alrededor de nuestro oficio y englobar todo el oficio, que es importante también. Sí, a ver, el oficio ahora son muchas cosas, Son ¿no? muchas Son cosas. muchos materiales y Sí, tal, pero al final es nuestro oficio y lo tenemos que sí, sí. defender, ¿vale? Pues muchas Venga, gracias Emilio, por todo pues de verdad muchas y gracias. encantado Gracias de a este ti ratito. por, por venirte a la pulidora y compartir este ratito y nada, nos vemos muy pronto, ¿vale? Muchas gracias. Venga, chao. Venga, gracias. Chao. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.